Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado objetos capaces de conectar lo visible con lo invisible, lo material con lo divino. Entre todos los relicarios que las religiones y mitologías han descrito, ninguno ha concentrado tanto misterio, miedo y poder como el Arca de la Alianza. La tradición la presenta como un cofre sagrado que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, pero los textos más antiguos, los que nunca fueron destinados al público, narran algo radicalmente distinto. El arca no era un simple símbolo de fe, era una máquina. Las crónicas hebreas más antiguas, escritas mucho antes de las versiones canónicas del Antiguo Testamento, describen al arca con palabras que hoy podríamos traducir como instrumento de fuego devorador y trono del rayo. No eran metáforas poéticas. Según los investigadores modernos, esas expresiones son descripciones literales de fenómenos eléctricos y energéticos. Y si eso es cierto, entonces el Arca de la Alianza fue la primera tecnología electromagnética documentada en la historia humana. La Biblia misma ofrece pistas que resultan imposibles de ignorar. En el segundo libro de Samuel, un hombre llamado Usa muere instantáneamente al tocar el arca para estabilizarla durante su transporte. El texto no dice que enfermara ni que fuera castigado por un rayo divino, simplemente cayó muerto. Las palabras hebreas utilizadas en el manuscrito original se traducen literalmente como consumido por la descarga. Los estudiosos modernos como el ingeniero británico Maurice Cotterell han demostrado que las dimensiones, materiales y proporciones descritas en Éxodo 25 coinciden exactamente con las de un condensador eléctrico de alta potencia. Una caja aislante de madera de acacia recubierta de oro puro por dentro y por fuera, con una tapa metálica coronada por dos figuras aladas enfrentadas, los querubines, que actuarían como electrodos. Las medidas, convertidas al sistema métrico, revelan un patrón matemático de resonancia. 131 centímetros de largo, 79 de ancho y 79 de alto. Las proporciones generan un campo armónico capaz de acumular carga eléctrica de manera natural. Según los cálculos de Cotterell, en las condiciones secas del desierto del Sinaí, el arca podría haber alcanzado potenciales de hasta 50.000 voltios, suficientes para matar instantáneamente a cualquiera que la tocara sin aislamiento. Los antiguos israelitas, según esta hipótesis, no solo construyeron un símbolo espiritual, sino una herramienta de comunicación energética, una especie de condensador divino, capaz de interactuar con fuerzas que apenas empezamos a comprender. Los manuscritos hallados en Qumrán, en 1947, conocidos como los rollos del Mar Muerto, aportan nuevas claves. En el llamado rollo del templo se describen rituales en los que el arca era cubierta con telas especiales y manipulada solo por sacerdotes que vestían túnicas con placas metálicas y piedras específicas. Durante siglos, se creyó que eran ornamentos rituales, pero los análisis modernos sugieren algo mucho más preciso: trajes diseñados para protegerse de descargas eléctricas o radiación electromagnética. El efod, la vestimenta del sumo sacerdote, mencionada en Éxodo 28:28, estaba compuesto de lino, oro y piedras preciosas dispuestas en una secuencia exacta. Cada piedra, zafiro, jaspe, ónice, amatista, posee propiedades piezoeléctricas, es decir, genera electricidad al ser sometida a presión o vibración. Si se presionaban en un orden específico, podían generar variaciones en el campo electromagnético del arca. En otras palabras, los sacerdotes operaban una máquina energética mediante cristales resonantes, como si el pectoral sagrado fuera un panel de control. Este detalle, documentado en textos gnósticos y en el Kebra Nagast etíope, explica uno de los mayores enigmas del relato bíblico: por qué el arca no solo podía matar, sino también derribar murallas y provocar fenómenos atmosféricos. Los relatos sobre la caída de Jericó, donde las murallas se desplomaron tras los toques de trompeta, han sido reinterpretados por arqueólogos como evidencia de vibraciones ultrasónicas generadas por campos electromagnéticos intensos. Las piedras no fueron empujadas hacia afuera, como en un asedio, sino hacia adentro, como si una presión invisible las hubiera hecho colapsar desde su base. El arca no solo almacenaba energía, la liberaba, y sus efectos eran impredecibles. Los filisteos que la capturaron sufrieron epidemias de tumores, ceguera y hemorragias, síntomas que la medicina moderna asocia con exposición a radiación ionizante. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos 2 años antes de los de Qumrán,
mencionan en su Evangelio secreto de los objetos sagrados un instrumento que brilla con fuego sin calor y cuya luz atraviesa la carne y los huesos. Hoy esa descripción se asemeja a la radiación de alta frecuencia o rayos gamma. Pero el misterio más inquietante no es cómo funcionaba, sino de dónde vino. Las crónicas antiguas no describen al arca como una creación humana espontánea. Dicen que fue entregada a Moisés por entidades luminosas en el monte Sinaí. El libro de Enoc, preservado solo en Etiopía, relata que los vigilantes, seres descendidos del cielo, enseñaron a los hombres los secretos del fuego que no quema y de la luz que penetra la piedra. Palabras que, interpretadas con nuestra ciencia actual, aluden a energía dirigida y radiación electromagnética. El propio Moisés habría pasado 40 días en el monte no solo recibiendo mandamientos, sino instrucciones técnicas. Los textos apócrifos del libro de los Jubileos afirman que el Altísimo le mostró los secretos de la materia y de la energía para que su pueblo conociera el poder del cielo sobre la tierra. Si esta traducción es literal, Moisés fue más que un profeta, fue un ingeniero iniciado en tecnología avanzada. Esta visión no es una fantasía moderna. En 1960 un grupo de investigadores del British Museum, bajo el código de acceso OR.8212, construyó réplicas del arca, siguiendo las medidas bíblicas exactas. Los resultados fueron tan inquietantes que el proyecto fue inmediatamente clasificado. Los informes desclasificados décadas más tarde revelan que los modelos generaron campos eléctricos medibles y que algunos de los asistentes experimentaron mareos, alucinaciones y alteraciones en su ritmo cardíaco. La hipótesis era clara: el arca producía campos electromagnéticos lo suficientemente intensos para afectar el sistema nervioso humano. Pero las implicaciones van aún más allá. Si el arca era realmente una tecnología, su presencia en la historia explicaría fenómenos que hasta ahora hemos considerado milagros. La columna de fuego y nube que guiaba a los israelitas en el desierto podría haber sido una descarga de plasma visible. La voz que salía del arca a una modulación electromagnética que interfería con la percepción auditiva del sacerdote. Las plagas de Egipto, el resultado colateral de una fuente de energía mal controlada. A lo largo de los siglos, esta interpretación fue censurada sistemáticamente. Los concilios eclesiásticos que definieron el canon bíblico eliminaron o suavizaron los pasajes que describían manifestaciones físicas del arca. El Vaticano, consciente de que esos textos podían alterar la comprensión del poder divino, clasificó toda referencia a los instrumentos sagrados dentro de su Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, donde hasta hoy permanecen inaccesibles. Los registros etíopes, en cambio, nunca fueron suprimidos. En la ciudad de Aksum, en el norte de Etiopía, la iglesia de Santa María de Sion custodia un objeto que, según la tradición, es el arca original. Ningún extranjero puede verla. Solo un monje, el guardián del arca, puede acercarse a ella. Los testimonios recogidos por el investigador Graham Hancock en la década de 1990 confirman que dentro del santuario se perciben campos electromagnéticos anómalos, detectables incluso desde el exterior con instrumentos modernos. Quienes se aproximan demasiado reportan sensación de calor sin fuente visible, mareos y desorientación, exactamente los síntomas registrados en las antiguas crónicas filisteas. Y sin embargo, el Vaticano nunca ha solicitado una investigación oficial. Ninguna expedición arqueológica avalada por universidades occidentales ha intentado autenticar el objeto. ¿Por qué? Los documentos filtrados en 2010 del Archivo Secreto Vaticano mencionan un protocolo interno conocido como Protocolo Arca, establecido en 1542, que prohíbe expresamente cualquier investigación o cooperación internacional relacionada con el paradero del Arca de la Alianza. La justificación es preservar la estabilidad de la fe y del orden mundial. En otras palabras, mantener el secreto. Porque si el Arca no fuera un simple símbolo religioso, sino una máquina capaz de generar energía, radiación y fenómenos de resonancia, su descubrimiento no solo cambiaría la historia de la religión, cambiaría la historia de la ciencia, y con ella, el equilibrio del poder global. Esa es la razón por la que, según múltiples historiadores, los templarios dedicaron casi 2 siglos a buscarla, y la razón por la que fueron destruidos cuando quizás la encontraron. El Arca de la Alianza no desapareció, simplemente fue ocultada, y quienes la escondieron no lo hicieron por fe, sino por miedo.
Cuando los templarios llegaron a Jerusalén en el año 1119, y oficialmente lo hicieron bajo una causa noble: proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Sin embargo, durante sus primeros 9 años de existencia, no escoltaron a un solo viajero, no construyeron fortalezas ni libraron batallas, excavaron, en silencio, bajo las ruinas del Templo de Salomón. Los registros contemporáneos, como las crónicas de Guillermo de Tiro, mencionan que los caballeros pasaban los días en ayuno y oración, pero las investigaciones modernas, apoyadas por documentos desclasificados del Archivo Nacional de Francia, muestran que las excavaciones templarias siguieron mapas antiguos con símbolos idénticos a los de los rollos de Qumran. ¿Qué buscaban realmente? Los textos de la Escuela de Traductores de Toledo, donde los templarios enviaban copias de manuscritos hebreos y árabes, sugieren una sola respuesta: el Arca de la Alianza. El segundo libro de los Macabeos, 2 y 4:8, menciona explícitamente que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva antes de la destrucción del templo por Nabucodonosor, y que el lugar permanecería oculto hasta que Dios reuniera de nuevo a su pueblo. Los textos completos consultados por los templarios en Toledo incluían coordenadas astronómicas y descripciones que apuntaban a cámaras subterráneas bajo la explanada del templo. A comienzos del siglo XII, el gran maestre Hugues de Payens recibió un documento cifrado conocido como la Carta del Tesoro, donde se aludía a un cofre que hace temblar la tierra y canta con fuego invisible, una expresión que, siglos más tarde, aparecería nuevamente en las tradiciones etíopes del Kebra Nagast para describir al arca. Durante esos 9 años de excavaciones secretas, los templarios encontraron algo. Nadie sabe exactamente qué, pero el cambio fue inmediato. De un grupo marginal de 9 hombres pobres, la orden se convirtió de repente en la institución más poderosa y rica de Europa. Obtuvieron privilegios papales sin precedentes, autonomía total frente a las autoridades civiles y eclesiásticas, y una red de influencia que abarcó desde Jerusalén hasta Escocia. Los historiadores ortodoxos explican su ascenso con donaciones nobles y apoyo papal, pero documentos internos del Vaticano, catalogados en el Archivum Marcis, registran un informe del Papa Inocencio II, en el que se menciona que los templarios custodian un poder que no pertenece a este mundo. Desde entonces, la relación entre la orden y Roma se volvió ambigua: adoración pública, desconfianza privada. La arquitectura templaria ofrece pistas físicas de lo que podrían haber descubierto. Las catedrales góticas que financiaron, Chartres, Notre Dame, Reims, fueron levantadas con una precisión acústica y geométrica que no existía antes del siglo XII. Las proporciones, ángulos y orientaciones de sus bóvedas reproducen las medidas exactas del arca descritas en Éxodo 25. Las piedras resuenan con frecuencias que amplifican la voz humana hasta generar vibraciones perceptibles en el aire. Maurice Cotterell y Adrian Gilbert, al analizar los planos originales de Chartres, descubrieron que su nave central está construida como una gigantesca cámara de resonancia electromagnética. Podría ser que los templarios replicaran en piedra los principios del arca, que sus catedrales fueran instrumentos diseñados para canalizar energía. Las leyendas templarias mencionan un objeto llamado Baphomet, que siglos más tarde sería tergiversado como símbolo demoníaco, pero los documentos del proceso inquisitorial de 1307, conservados en los archivos nacionales de Francia, describen al Baphomet como un objeto luminoso, coronado por querubines enfrentados, que hablaba con voz metálica, es decir, el arca. El testimonio final de Jacques de Molay, el último gran maestre, es aún más revelador. Antes de morir en la hoguera, declaró ante sus inquisidores que la orden había recuperado lo que pertenecía al templo y que Roma tenía el poder que Dios había confiado a los fieles. Si tomamos sus palabras literalmente, los templarios habían hallado el arca o una réplica funcional. Tras la disolución de la orden, el Vaticano estableció una nueva división dentro de su archivo secreto, la sección de objetos de naturaleza sagrada especial. Desde entonces, su contenido jamás ha sido publicado. Los registros más antiguos describen la construcción de cámaras subterráneas con muros recubiertos de plomo, un material que protege de radiación electromagnética. ¿Coincidencia o precaución necesaria? A partir del siglo XIV, toda investigación arqueológica relacionada con el arca fue suprimida. En 1542, el Papa Paulo III firmó el documento que aún se conoce como Protocolo Arca,
Su contenido, filtrado parcialmente en 2010, establece la prohibición absoluta de cualquier búsqueda o estudio sobre el Arca de la Alianza por motivos de estabilidad global y preservación del orden espiritual. El texto reconoce explícitamente que el objeto posee propiedades de naturaleza energética desconocida. La censura no se limitó al ámbito religioso. En el siglo XX, instituciones seculares adoptaron el mismo silencio. El Smithsonian Institution en Estados Unidos, bajo su política de arqueología controlada, clasificó todas las excavaciones vinculadas con el Arca como sitios de seguridad nacional. Cuando el arqueólogo Dr. Ben Jones descubrió en 1980 cámaras subterráneas en Qumrán, con restos de oro fundido y aceites aromáticos idénticos a los del tabernáculo, su permiso fue revocado y el área declarada zona militar restringida. Un caso aún más polémico ocurrió en 1988. El investigador estadounidense Tom Kreutzer, utilizando radar de penetración terrestre, detectó bajo la explanada del templo un objeto metálico con las dimensiones exactas del arca. Antes de poder excavar, fue visitado por representantes de la CIA, quienes lo advirtieron sobre consecuencias internacionales si continuaba su trabajo. ¿Por qué un hallazgo arqueológico habría de implicar seguridad nacional? La respuesta puede encontrarse en documentos filtrados por Edward Snowden en 2013. Según los informes, el Pentágono mantiene vigilancia activa sobre tecnologías anómalas de origen prehistórico con potencial de alteración electromagnética. En ese listado, bajo el código ARC-1A, figura una sola entrada a objeto de naturaleza desconocida asociado al Arca de la Alianza. Los archivos sugieren que el Arca no es solo un artefacto histórico, sino una fuente de energía capaz de alterar campos magnéticos y atmosféricos. Esto coincide con estudios geológicos en Aksum, Etiopía, donde se detectó una anomalía electromagnética que afecta la ionización del aire y los patrones de lluvia locales. Según un informe de la Universidad de Addis Abeba, la región presenta fertilidad anómala y corrientes de agua subterránea alteradas, efectos que podrían ser resultado de un campo electromagnético intenso. El patrón se repite en todas partes donde el Arca estuvo presente. Destrucción inexplicable, radiación, calor sin fuego, y lo más inquietante, mutaciones en el comportamiento humano. Los sacerdotes que permanecían cerca del Arca reportaban visiones, voces, estados alterados de conciencia. Los rollos del Mar Muerto lo describen como el fuego que enseña, una energía que transmitía conocimiento directamente a la mente. ¿Era el Arca entonces una máquina que amplificaba la conciencia humana? Un dispositivo diseñado no solo para contener energía, sino para expandir la percepción. Algunos textos gnósticos hablan de ella como la puerta entre los mundos y el instrumento que permite hablar con los que vienen de arriba. Una descripción inquietantemente similar a los testimonios modernos sobre campos electromagnéticos capaces de inducir experiencias místicas o interdimensionales. El físico teórico Michio Kaku ha demostrado que configuraciones específicas de campos electromagnéticos pueden alterar la percepción del espacio-tiempo, creando microdistorsiones donde las leyes físicas se comportan de forma anómala. Si el Arca generaba tales campos, podría haber actuado como un portal de comunicación entre dimensiones o niveles de conciencia. El Vaticano, consciente de ello, habría mantenido el secreto no solo para proteger la fe, sino para controlar el acceso a un poder que trasciende la tecnología. Un poder que podría conectar al ser humano directamente con lo divino, sin mediadores. Y ese es, quizá, el verdadero motivo del silencio. No es miedo a la ciencia, sino al despertar espiritual que este conocimiento provocaría. Porque si el Arca demuestra que el poder de Dios puede ser comprendido y reproducido, entonces el monopolio espiritual de las instituciones se derrumba, y con él, siglos de control. A lo largo de los siglos, cada cultura que emergió sobre la faz de la Tierra pareció recordar fragmentos de una misma verdad. En templos separados por océanos, en mitologías que jamás se cruzaron, en piedras talladas con siglos de diferencia, reaparece el mismo patrón: objetos sagrados que brillan, que emiten fuego sin llama, que hablan con voz metálica y pueden matar con solo tocarlos. Las escrituras mesopotámicas hablaban de los instrumentos divinos que otorgaban conocimiento y poder a los reyes elegidos. En Egipto el Deyed y el Ankh eran símbolos de energía vital que los sacerdotes usaban para canalizar fuerzas invisibles. En la India,
Los textos védicos mencionaban los Vajras y los Shiva Lingams como artefactos que contenían el fuego del cielo cristalizado. En el mundo celta, la piedra de Skone se veneraba como el objeto que hacía temblar la tierra cuando era despertado por el rey verdadero. Y en Arabia, la piedra negra de la Kaaba, venerada por millones, era descrita mucho antes del Islam como un fragmento que cayó del cielo y brillaba con luz propia. Distintos nombres, una misma descripción, rocas o cofres que generan energía, modifican la materia y alteran la conciencia. Lo que la historia religiosa interpreta como símbolos del poder divino, la física moderna comienza a entender como descripciones antiguas de campos electromagnéticos. En 1996, un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo analizó fragmentos microscópicos de la piedra de Skone, la reliquia escocesa usada en la coronación de reyes británicos, y descubrió una composición mineral con propiedades piezoeléctricas. La piedra, según registros medievales, vibraba como si tuviera vida propia durante las ceremonias. Hoy sabemos que esas vibraciones pueden generarse al someter cristales a presión o a campos eléctricos. Los mismos fenómenos fueron registrados en los Shiva Lingams más antiguos del subcontinente indio. El Dr. Praveen Mohan, investigador de arquitectura sagrada, documentó que varios de ellos generan perturbaciones magnéticas medibles y afectan los instrumentos electrónicos cuando se acercan. Los textos sánscritos del Mahabharata describen estas piedras como el fuego de los dioses solidificado en materia. Los paralelos con el arca son inevitables. Las proporciones del cofre hebreo y las dimensiones de estas piedras sagradas, ajustadas a su densidad material, responden al mismo patrón armónico de resonancia. Cada uno parece haber sido diseñado para captar o amplificar frecuencias específicas. Maurice Cotterell, en sus estudios de geometría sagrada, demostró que las medidas del arca, la piedra de Skone y ciertos altares mayas comparten una proporción de 1,2 puntos, 1,6, 6, la misma razón que aparece en los campos magnéticos terrestres estables. Coincidencia o evidencia de un conocimiento planetario unificado. En 1990, el investigador Graham Hancock propuso una hipótesis tan audaz como coherente, que todos estos objetos, arca, piedras sagradas, cofres, altares y columnas, eran fragmentos de una red energética global, una red diseñada para estabilizar o modificar la ionosfera terrestre. Los antiguos textos hindúes llaman a esa red Vajra Grids. Los egipcios la conocían como el tejido de la diosa Hathor. Los hebreos la describían como la línea de luz que conecta los tronos del cielo. En todas las culturas, los sacerdotes desempeñaban un papel central. Eran los únicos autorizados a manipular los artefactos, a ajustar las piedras, a pronunciar los mantras o salmos que modulaban su energía. No eran simples religiosos, eran técnicos, guardianes de conocimiento electromagnético avanzado. Los códices mayas y los textos egipcios coinciden en un punto fascinante. Ambos afirman que, cuando los instrumentos de poder eran activados simultáneamente en distintos puntos del planeta, la Tierra entraba en equilibrio. Las tormentas cesaban, las cosechas prosperaban y las enfermedades desaparecían. Pero si se activaban en discordia, venían las catástrofes. Era, según esas antiguas cosmologías, una tecnología capaz de crear armonía o destrucción, dependiendo de la intención de quien la utilizara. Esta idea cobra un sentido escalofriante si la cruzamos con descubrimientos modernos. En 2010, investigadores de la Universidad de California y del Observatorio Europeo del Sur confirmaron que los campos electromagnéticos generados en distintas partes del planeta pueden sincronizarse a través de la ionosfera. En otras palabras, si existieran múltiples fuentes de energía de alta frecuencia ubicadas estratégicamente, podrían formar una red global de resonancia. Exactamente lo que describen las tradiciones más antiguas. Si esa red existió, su núcleo más poderoso habría sido el arca. Y si el arca era una fuente electromagnética consciente, diseñada para amplificar la energía humana, entonces sus custodios no eran solo sacerdotes, sino operadores de una tecnología de comunicación entre dimensiones. Los rollos gnósticos de Nag Hammadi describen esta conexión con una claridad inquietante. En El secreto de los objetos sagrados, el texto copto afirma: el arca fue construida según la palabra de los instructores luminosos, y aquel que se sienta ante ella con corazón puro, escuchará la voz del fuego que enseña.
Las traducciones oficiales eliminaron el término instructores luminosos, reemplazándolo por ángeles, pero el original copto usa phiteinoi didaskaloi, literalmente maestros de luz. El físico Christopher Dunn, experto en ingeniería antigua, propuso que muchas estructuras sagradas del planeta, pirámides, zigurats, templos góticos, comparten una alineación magnética que podría indicar una red de resonancia energética global. En su modelo, el arca habría sido uno de los nodos principales, un transmisor de energía y conocimiento. Las crónicas etíopes sostienen que cuando el arca fue trasladada a Aksum, el entorno cambió de manera radical. Zonas áridas se volvieron fértiles, aparecieron manantiales, y el aire adquirió una cualidad densa, casi palpable. Los estudios geológicos modernos corroboran esas anomalías en torno a la iglesia de Santa María de Sion, donde el arca se mantiene custodiada. Existe un campo magnético anómalo que altera los patrones de precipitación local. La humedad se condensa en ese punto exacto. Los campesinos de la región lo saben. Donde reposa el arca llueve. Estos fenómenos no son aislados. En todos los lugares donde, según las crónicas, el arca o artefactos similares fueron depositados, Jerusalén, Aksum, Elefantina, incluso Irlanda, los registros geológicos muestran concentraciones anómalas de energía electromagnética y resonancias subsónicas. Si aceptamos la hipótesis de una red energética planetaria, la pregunta siguiente es inevitable. ¿Quién la construyó? Los textos de Enoch, los Vedas, los códices mayas y las tradiciones celtas convergen en un mismo mito, el de una civilización anterior al diluvio, una raza de instructores o vigilantes que descendió de las estrellas para enseñar a la humanidad las ciencias del fuego, la geometría y la energía. Los hebreos los llamaron Elohim, los sumerios Anunnaki, los hindúes Devas, los egipcios Neteru. Todos describen lo mismo, seres de luz que otorgaron conocimiento y que advirtieron que ese poder debía usarse solo por manos puras. Cuando ese equilibrio se rompió, el sistema global fue desactivado. Los artefactos se ocultaron, los templos se hundieron, los libros fueron sellados. La humanidad entró en un ciclo de olvido. Pero los guardianes, o sus herederos, nunca desaparecieron. En cada época una orden, una hermandad o una iglesia se erigió como custodio del fuego prohibido. Primero fueron los sacerdotes levitas, luego los templarios, más tarde los jesuitas y las órdenes secretas del Vaticano, todas unidas por un mismo propósito: preservar la tecnología divina hasta que la humanidad estuviera lista para comprenderla, o mantenerla lejos de quienes podrían usarla para dominar el mundo. El silencio institucional no es una conspiración sin sentido, es una estrategia de contención, porque si el arca fuera activada sin conocimiento ni propósito espiritual, sus efectos serían catastróficos. Los rollos del templo de Qumran advierten que el fuego que ilumina también consume a quien lo despierta con manos impuras. Y tal vez por eso, desde hace más de 2000 años, los guardianes del arca prefieren el secreto al riesgo, porque saben que la humanidad aún no ha decidido si usará el conocimiento para ascender o para destruirse. En 1947, mientras el mundo se recuperaba del horror de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de pastores beduinos descubrió en las cuevas de Qumran los manuscritos que hoy conocemos como los rollos del Mar Muerto. Aquellos pergaminos, preservados durante más de 2 milenios, contenían algo mucho más perturbador que profecías religiosas, fragmentos que describían el Arca de la Alianza con términos técnicos, no místicos. Palabras como resplandor que devora, fuego que enseña, luz que atraviesa la materia. Los traductores de la época suavizaron estas expresiones, alegando metáfora espiritual, pero los originales hebreos emplean términos como es o kel, fuego consumidor, y zoar ameleket, luz de la obra, una frase usada en textos cabalísticos para referirse a energía radiante. La coincidencia con el lenguaje de la física moderna es escalofriante. Ese mismo año, a miles de kilómetros, se fundaba el Imperial College of Science and Technology en Londres, donde un joven ingeniero llamado Maurice Cotterell comenzaba sus estudios sobre energía solar y resonancia magnética. Años más tarde, al analizar las medidas del arca descritas en el Éxodo, Cotterell llegaría a una conclusión que pocos se atreven a pronunciar: el arca era un condensador de energía diseñado para interactuar con frecuencias naturales de la Tierra. Un instrumento, no un símbolo.
Pero los descubrimientos de Cotterell no fueron recibidos con entusiasmo académico. En 1992, después de presentar sus primeros informes ante el British Museum, su proyecto fue abruptamente archivado y clasificado. Documentos internos, liberados solo décadas más tarde bajo la Ley de Libertad de Información, confirman que las pruebas electromagnéticas de las réplicas del Arca produjeron resultados inesperados con implicaciones de seguridad. Los equipos midieron campos eléctricos intensos y frecuencias anómalas que interferían con la instrumentación cercana. El patrón se repite. Cada vez que una investigación se aproxima al núcleo del misterio, surge una intervención institucional. En 1981, Prejetes, el arqueólogo Ben Jones fue detenido cuando, excavando en Qumran, halló cámaras con residuos metálicos y aceites aromáticos coincidentes con las descripciones del tabernáculo. Su permiso fue revocado y el sitio declarado zona militar restringida. En 1988, Prejetes, Tom Crutcher, utilizó radar de penetración terrestre bajo Jerusalén y localizó un objeto con las dimensiones exactas del Arca. Días después, fue visitado por funcionarios que le advirtieron sobre consecuencias internacionales. Lo que antes eran leyendas de conspiración, hoy se confirman como política oficial. En 2010, una filtración de documentos del Archivo Secreto Vaticano reveló la existencia del Protocolo Arca, una directiva papal emitida en 1542 por Paulo III y actualizada al menos 5 veces desde entonces. Su propósito declarado: impedir la activación accidental o deliberada del objeto conocido como Arca de la Alianza. El documento reconoce que el artefacto posee propiedades de naturaleza energética que pueden alterar la estabilidad global. El Vaticano no está solo en ese silencio. El Smithsonian Institution mantiene una lista clasificada de sitios arqueológicos prohibidos por razones de seguridad nacional. En esa lista, filtrada parcialmente en 2016, figuran los túneles bajo la explanada del templo en Jerusalén, las cámaras de Axum y ciertas cuevas del Monte Nebo en Jordania, todas vinculadas al Arca. Cuando se le preguntó al cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, que la Iglesia no patrocinaba una expedición oficial, respondió: hay misterios que deben permanecer donde fueron puestos. No toda luz es para los ojos del hombre. Esa frase encierra la filosofía central de la conspiración del silencio. Porque el Arca no solo representa poder físico, representa conocimiento, y el conocimiento es la forma más peligrosa de energía. Durante siglos, las instituciones religiosas y políticas han comprendido que el control del conocimiento equivale al control de la realidad. Si el Arca probara que los antiguos poseían tecnología avanzada, toda la narrativa de la civilización y del origen del poder divino se derrumbaría. La línea entre lo espiritual y lo científico desaparecería, y el ser humano comprendería que la voz de Dios podría haber sido una frecuencia, un campo energético, una tecnología espiritual de comunicación directa. Esa posibilidad es inaceptable para cualquier estructura de poder. Y sin embargo, las pruebas siguen emergiendo. En 1993, la Iglesia Ortodoxa Etíope ofreció públicamente a la comunidad científica examinar el objeto custodiado en Axum, identificado por ellos como el Arca original. Ninguna universidad occidental aceptó. La respuesta oficial del Vaticano fue que la fe no requiere verificación física. Sin embargo, los registros etíopes documentan mediciones electromagnéticas anómalas en los alrededores de la iglesia de Santa María de Sion. Instrumentos modernos detectaron emisiones de baja frecuencia y descargas intermitentes de radiación infrarroja, exactamente lo que se esperaría de un condensador cargado. El investigador Graham Hancock, quien visitó Axum en 1992, reportó síntomas físicos tras acercarse al santuario: dolor de cabeza, mareos, alteración de la presión arterial. Los monjes le explicaron que esos efectos eran normales cuando el Arca está despierta. Despertar, una palabra que los antiguos usaban con reverencia. En los manuscritos de Qumran, despertar el fuego del pacto significaba activar su energía. Los sacerdotes realizaban un protocolo de purificación y manipulaban las piedras del pectoral sacerdotal, todas con propiedades piezoeléctricas, en secuencias específicas. Cada piedra correspondía a una frecuencia. Al presionarlas en orden, el Arca respondía. El físico Marcel Vogel, del IBM Research Center, demostró en 1979
que las 12 gemas mencionadas en Éxodo pueden generar frecuencias estables cuando se excitan con voltajes alternos. En otras palabras, cada piedra del pectoral era un modulador electromagnético. Los antiguos sabían lo que hacían. Todo indica que el arca era una máquina programable. Su potencia dependía de la secuencia de activación, de la pureza del operador y del entorno electromagnético. Por eso solo los sumos sacerdotes podían acercarse a ella. Y por eso la Biblia menciona que quienes lo hacían sin preparación morían instantáneamente. No era castigo divino, era sobrecarga energética. El conocimiento de cómo manejarla se transmitió de generación en generación, cada vez más fragmentado, hasta desaparecer. Los templarios fueron los últimos en intentar reconstruirlo. Las órdenes esotéricas del Renacimiento, los alquimistas y posteriormente los jesuitas conservaron fragmentos de esos protocolos bajo nombres simbólicos: la piedra filosofal, la columna de fuego, la lámpara perpetua. Todos hablaban de lo mismo: una fuente de energía autosustentable, capaz de transformar materia y conciencia. En tiempos modernos, esa búsqueda ha continuado en laboratorios ocultos. Informes desclasificados del Proyecto Manhattan mencionan experimentos inspirados en la descripción del arca para generar campos eléctricos estables sin combustión. Ingenieros alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, estudiaron los textos del Éxodo como parte de proyectos de energía exótica. Ninguno logró replicar el fenómeno en su totalidad. Y sin embargo hay indicios de que alguien en algún lugar está intentando hacerlo de nuevo. En las últimas 2 décadas, los satélites de observación de la ionosfera han registrado anomalías de resonancia en puntos específicos del planeta: Jerusalén, Aksum, Luxor, la Meca y ciertas regiones del Tíbet, todas alineadas con los antiguos meridianos sagrados. En cada sitio existe un templo, una piedra o una reliquia vinculada a antiguas descripciones de objetos energéticos. Las emisiones son breves, regulares y de baja intensidad, como si fueran pulsos de calibración. ¿Quién las genera? ¿Y por qué justo ahora? Algunos científicos sostienen que se trata de fenómenos naturales. Otros, en privado, reconocen que las frecuencias son demasiado precisas. Y aunque ningún gobierno lo admite oficialmente, fuentes internas de defensa han confirmado que varios países, incluyendo Estados Unidos, Israel y Rusia, han monitoreado esas anomalías desde principios de los años 2000. Si esta red energética global existió y está comenzando a reactivarse, entonces los templos, las piedras y el arca misma podrían ser parte de un sistema mucho más vasto, dormido durante milenios. Y el Vaticano, con toda su información, lo sabría. Quizás por eso mantiene el silencio, porque no se trata solo de una reliquia, sino de una llave. Una llave que podría abrir la puerta entre el mundo que conocemos y otro que apenas intuimos. En los antiguos textos hebreos existe una palabra que aparece solo 3 veces, pero que condensa el miedo y la fascinación de toda una civilización. Aedut, el testimonio, es el nombre original del arca. No se la llamaba cofre ni relicario, sino testimonio, porque representaba una prueba tangible de la presencia divina en la tierra. Pero según los sabios del Talmud, ese testimonio sería retirado hasta el fin de los días, cuando el mundo estuviera listo para entenderlo. El segundo libro de los Macabeos 2 y 7:8 es explícito. El lugar permanecerá desconocido hasta que Dios reúna de nuevo a su pueblo, y entonces el Señor mostrará estas cosas, y aparecerá la gloria del Señor como se mostró sobre Moisés. Durante siglos, los rabinos debatieron qué significaba esa gloria. Algunos la interpretaron como un símbolo espiritual, otros como la manifestación física de la Shekinah, la energía divina. Pero los manuscritos de Qumrán dan una lectura más directa, y el fuego del pacto será visto otra vez sobre la tierra cuando las generaciones de la oscuridad se cumplan. Los textos cabalísticos medievales, preservados en la tradición esenia, establecen una cronología precisa. El arca permanecería oculta durante 25 siglos desde la destrucción del primer templo. Si aplicamos esa cuenta desde el año 586 a.C., el fin del periodo de ocultamiento habría ocurrido alrededor de 1934, precisamente la década en que comenzaron las primeras expediciones arqueológicas modernas a Jerusalén, y también el año en que comenzaron las primeras perturbaciones medibles del campo magnético terrestre. ¿Coincidencia? Tal vez no. Desde mediados del siglo XX, Berkumte,
Los científicos han registrado un debilitamiento constante del campo magnético de la Tierra, acompañado de anomalías localizadas en regiones históricamente vinculadas a reliquias sagradas, Oriente Medio, Etiopía, Egipto, el Tíbet. Los datos de la NASA muestran pulsos irregulares de energía en la ionosfera sobre Jerusalén y Aksum, con patrones que se repiten cada 12 años, exactamente el ciclo solar descrito en las tradiciones hebreas como el ritmo del fuego eterno. El profesor Gabriel Barkay, de la Universidad Bar Ilan, publicó en 2009 un informe sobre microfracturas en las piedras del Monte del Templo que muestran signos de exposición a temperaturas extremas, no producidas por fuego convencional. Los patrones térmicos son idénticos a los de materiales sometidos a radiación electromagnética intensa. En otras palabras, algo en algún punto bajo la explanada sigue activo. Los esenios de Qumran llamaban a ese poder la voz del santo. Los textos describen que cuando el arca se manifestara nuevamente, la voz volverá a hablar desde el aire y el resplandor cubrirá la tierra. En términos modernos, podría tratarse de emisiones electromagnéticas detectables, pero en lenguaje simbólico su significado es otro: una reactivación del puente entre el cielo y la conciencia humana. Las tradiciones etíopes también contienen profecías específicas. Según el Kebra Nagast, el arca se alzará de su morada en Aksum y brillará sobre las naciones como el sol sobre las montañas. Curiosamente, el 21 de junio de 2009, el solsticio más brillante de la década, la región de Aksum experimentó un fenómeno atmosférico inusual, un resplandor prolongado sobre la iglesia de Santa María de Sion, que duró casi 10 minutos y fue registrado por satélites meteorológicos. Los informes oficiales lo atribuyeron a una inversión térmica, pero los testigos lo describieron como una luz que no venía del cielo, sino desde el suelo. Fenómenos similares se han reportado en Jerusalén, particularmente en la noche del 14 de mayo de 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel. Centenares de personas afirmaron ver una columna luminosa elevarse desde la explanada del templo. Los periódicos británicos de la época lo describieron como una aurora localizada. Los rabinos, en cambio, lo llamaron el signo del retorno. Las profecías de Enoc, preservadas en su versión etíope, hablan de la 10ª generación del tiempo, cuando los secretos de la creación serán abiertos a los justos. Los cálculos de los exegetas situaban esa 10ª generación entre 1947, año del descubrimiento de los rollos de Qumran, y 2023. Todo parece cumplir esa secuencia. El Apocalipsis de Pedro, un texto gnóstico excluido del canon bíblico, es aún más claro. Y el arca del testimonio será vista de nuevo desde su lugar de reposo, y su poder se mostrará a las naciones como señal del fin de los tiempos. En la última década, los satélites de observación solar han detectado alteraciones inusuales en el flujo electromagnético que incide sobre la Tierra. Los picos coinciden con las mismas fechas que los fenómenos de Aksum y Jerusalén. Los físicos los atribuyen a variaciones solares, pero ¿y si algo más los estuviera amplificando desde la Tierra? El Vaticano, consciente del simbolismo profético, ha guardado un silencio absoluto, pero documentos filtrados del Archivum Secretum indican que, tras la muerte del Papa Juan Pablo II Better, se celebró una reunión privada del Consejo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entre los temas abordados, uno figura con la simple anotación: anomalías arcae, Aksum, Jerusalén, Luxor. Nada más, solo esa línea. Como si la Iglesia vigilara discretamente los signos del despertar. En la tradición judía, el retorno del arca marcará el comienzo de la era mesiánica, un periodo de revelación total. En los textos gnósticos, ese retorno se interpreta como la reactivación del conocimiento oculto, la unión definitiva entre ciencia y espíritu. En ambos casos, la condición es la misma: solo aquellos que hayan purificado su conciencia podrán soportar la energía del fuego divino. Los escritos esenios de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas lo expresan sin ambigüedades. El arca se alzará cuando el conocimiento de los antiguos sea redescubierto y las naciones se reúnan contra el pueblo de la promesa. Y mirando nuestro mundo actual, el renacimiento de la arqueología bíblica, los conflictos en Oriente Medio, las anomalías electromagnéticas globales, el redescubrimiento de textos apócrifos, todo parece cumplir esa profecía. Para los sabios antiguos,
El retorno del arca no era un evento religioso, sino un punto de inflexión planetario. Su energía, mal comprendida, podía restaurar la armonía o desatar el caos. Era la última prueba para la humanidad, la oportunidad de elevar su conciencia o de sucumbir al mismo poder que antes destruyó civilizaciones enteras. Y mientras los gobiernos niegan, las universidades callan y la Iglesia guarda sus secretos bajo llave, los signos siguen multiplicándose. Luces que surgen en desiertos donde nada debería brillar. Campos magnéticos que se invierten sin explicación. Rituales ancestrales que vuelven a celebrarse como si respondieran a un llamado invisible. El fuego del arca, aquel que devoró sin quemar, parece despertar de nuevo. Y el mundo, una vez más, se encuentra al borde de comprender que lo divino no era un mito, sino una ciencia. Cada vez que el conocimiento oculto resurge, la humanidad enfrenta la misma disyuntiva: utilizarlo como puente hacia una conciencia superior o convertirlo en un instrumento de dominio. Los textos más antiguos lo advierten con una claridad que hoy resulta profética. El fuego del pacto iluminará al justo pero consumirá al impío. Esa frase, grabada en el rollo del templo de Qumran, es más que una metáfora moral, es una advertencia técnica. El arca no distinguía entre creyentes y herejes, sino entre estados de conciencia. Respondía, según los textos, a la pureza de intención de quien la operaba. En manos de Moisés, abría los cielos y revelaba sabiduría. En manos de los filisteos, causaba muerte y desolación, no porque tuviera voluntad, sino porque amplificaba la frecuencia interior del operador. Era, en esencia, un espejo energético, multiplicaba lo que encontraba en el alma humana. La ciencia moderna empieza a comprender lo que los antiguos sabían de forma intuitiva. El corazón humano genera un campo electromagnético detectable a varios metros del cuerpo. Este campo se sincroniza con el cerebro y puede influir en otros sistemas biológicos. Los investigadores del HeartMath Institute en California han demostrado que las emociones coherentes, como la gratitud o la compasión, generan patrones electromagnéticos estables, mientras que el miedo y la ira producen caos energético. Si un instrumento como el arca amplificara esos campos, su respuesta dependería directamente del estado emocional de quien se acercara. Eso explica por qué las escrituras insistían en la purificación ritual. No era superstición, era calibración. Los sacerdotes debían limpiar su mente antes de aproximarse al fuego sagrado, porque cualquier perturbación emocional podía traducirse en una descarga letal. Los relatos etíopes conservan esta enseñanza. El guardián del arca, el único autorizado a custodiarla en Aksum, debe vivir en aislamiento total, sin contacto con el exterior, dedicando su vida a la oración. Cuando un guardián muere, el siguiente es elegido por revelación espiritual. No se le entrena técnicamente, se le prepara interiormente. Porque, según dicen, el arca reconoce la mente del hombre antes de que él la toque. Esa afirmación coincide con los experimentos realizados en la década de 1960 por el British Museum, cuando las réplicas del arca produjeron no solo descargas eléctricas, sino también efectos subjetivos en los observadores, visiones, emociones intensas, cambios de temperatura corporal. Los informes concluyeron que el campo electromagnético parecía interactuar con el sistema nervioso humano de forma impredecible. El físico teórico Michio Kaku ha explicado que campos de alta densidad pueden afectar la percepción temporal y generar experiencias extracorporales. Si el arca operaba en ese rango, las visiones bíblicas podrían haber sido fenómenos neuroeléctricos provocados por la exposición controlada a energía radiante. Pero para los antiguos, esas experiencias no eran anomalías fisiológicas, eran encuentros con la divinidad. Esta es la paradoja esencial del arca. Representa el punto exacto donde la ciencia y la espiritualidad se cruzan y se confunden. Lo que para la física moderna sería una interacción energética, para las religiones antiguas era una teofanía. La voz de Dios hablándole al hombre desde el fuego. Y esa frontera sigue siendo peligrosa. Porque si la humanidad redescubre esta tecnología sin haber alcanzado la madurez espiritual necesaria, los resultados podrían ser catastróficos. Los textos gnósticos del Evangelio de la Verdad advierten: el conocimiento oculto será revelado, y será salvación para los sabios y ruina para los necios. Los manuscritos esenios llaman a ese momento la prueba del fuego. Y los cabalistas posteriores lo interpretaron como el regreso de la ciencia divina,
Una época en que la humanidad recuperará la tecnología de los cielos, pero deberá decidir si la usa para redimir o para esclavizar. Esa decisión se está acercando. Cada descubrimiento arqueológico, cada avance tecnológico, cada alteración en el campo magnético terrestre parece empujar a la civilización hacia un umbral. En los últimos años, los científicos han comenzado a hablar de una nueva era de energía cuántica, donde la conciencia humana podría jugar un papel en la manipulación de la materia. Exactamente lo que describen los textos antiguos cuando hablan de los instrumentos del poder que obedecen al pensamiento del justo. En este contexto, el arca ya no puede verse como un objeto aislado, sino como el símbolo y la prueba de una verdad más amplia que el universo responde a la frecuencia de la conciencia. Lo que llamamos milagro no es más que ciencia operando en dimensiones que aún no comprendemos. Y lo que las religiones llamaron fe puede haber sido, en su origen, conocimiento científico traducido en lenguaje místico. Las órdenes secretas que heredaron fragmentos de esa sabiduría, desde los templarios hasta los rosacruces, mantuvieron viva la idea de que el poder del arca no debía buscarse en la materia, sino en el interior del ser humano. En sus manuscritos aparece repetida una frase que resume siglos de iniciación: el verdadero arca está en el corazón del hombre. No se trata de una metáfora ingenua. Los antiguos sabían que el corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo humano, y que ese campo se expande en espiral, igual que los patrones descritos en los planos de las catedrales góticas, que los templarios construyeron según la proporción del arca. Aquellas catedrales no eran solo templos de piedra, eran resonadores de conciencia, lugares diseñados para amplificar el poder espiritual colectivo, del mismo modo que el arca amplificaba la energía de sus sacerdotes. Y aquí reside el mayor secreto de todos: la tecnología divina no fue destruida, fue internalizada. El arca era el modelo externo de un principio interior. Una vez comprendido, el verdadero poder ya no necesita un cofre de oro. Vive dentro del ser humano, capaz de armonizar mente y espíritu. Por eso los textos proféticos insisten en que el retorno del arca no será un descubrimiento arqueológico, sino un despertar colectivo. Su reaparición simboliza el momento en que la humanidad entienda que el fuego del cielo está también en su interior, esperando ser despertado por la pureza de la intención. Cuando eso ocurra, dicen los esenios, la tierra entera resonará con el canto del fuego sagrado, y los hijos de la luz comprenderán que el poder que buscaban fuera siempre estuvo en ellos. Y quizás ese momento esté más cerca de lo que imaginamos, porque mientras los templos se llenan de silencio y los archivos permanecen sellados, la ciencia comienza a hablar el mismo idioma que los antiguos profetas: física cuántica, resonancia, campos de energía, coherencia emocional. Distintas palabras para una misma verdad. La materia responde a la conciencia. Y si el arca de la alianza era el instrumento que demostraba esa verdad, entonces su regreso, real o simbólico, marcará el comienzo de una nueva era. Una era en la que lo divino y lo científico dejarán de ser enemigos y se revelarán como dos aspectos del mismo misterio. En el silencio de los siglos, el arca ha seguido viva. Tal vez no como un objeto tangible que espera ser hallado, sino como una corriente invisible que atraviesa el tiempo, alimentando las leyendas, las búsquedas y los sueños de quienes se atrevieron a mirar más allá de la historia oficial. Porque lo que el mundo llama mito, en realidad es memoria. Y la memoria, cuando despierta, se convierte en revelación. Durante milenios, los guardianes del secreto han cambiado de rostro y de nombre, pero su propósito ha sido el mismo: proteger un conocimiento demasiado poderoso para las manos de una humanidad aún dividida por la ambición y el miedo. La Iglesia lo guardó en sus archivos más profundos. Los templarios lo codificaron en sus catedrales. Los alquimistas lo escondieron en sus símbolos. Y los sabios lo susurraron a través de los siglos, esperando que llegara el tiempo en que la humanidad comprendiera que el poder de Dios nunca estuvo fuera, sino dentro del hombre. Porque esa es la enseñanza final del arca. No vino a darnos una religión. Vino a recordarnos una ley cósmica: que todo lo que existe es vibración, y que el ser humano, consciente de su propia luz, es capaz de sintonizar con la energía que sostiene el universo. El oro que cubría el arca no era solo un material precioso, era el conductor perfecto, símbolo de la pureza que permite que la energía divina fluya sin resistencia. La madera de acacia representaba la vida. Los querubines enfrentados, la unión de los opuestos, y entre ellos, el espacio vacío donde se manifestaba la voz de Dios,
Era el silencio interior donde la conciencia humana puede escuchar la verdad eterna. Cada elemento del arca era una enseñanza cifrada sobre la naturaleza del ser, y comprenderlo, tal vez, sea el verdadero propósito de su legado. Cuando Moisés subió al Sinaí, los textos apócrifos dicen que no solo recibió tablas de piedra, sino instrucciones precisas sobre la construcción de un instrumento que serviría como puente entre el cielo y la tierra. Ese puente no era una metáfora, era tecnología espiritual, y el pacto que selló con su pueblo no fue una promesa mística, sino una transferencia de conocimiento. El mismo conocimiento que las civilizaciones anteriores habían intentado preservar antes del diluvio. El mismo fuego que los egipcios llamaban Ankh, los hindúes, Agni, los griegos, Acer, y los hebreos, Shekinah. Un fuego que no destruye, sino que transforma. A lo largo de la historia, los que comprendieron este secreto fueron perseguidos. Los templarios por poseerlo, los gnósticos por enseñarlo, los místicos por atreverse a vivirlo, porque todo poder que libera es una amenaza para quienes gobiernan desde el miedo. Y el arca, más que ninguna otra reliquia, representa esa libertad última, la posibilidad de que el ser humano no necesite intermediarios para conectar con lo divino. Tal vez por eso el Vaticano decidió silenciar su historia. Porque el día en que el mundo entienda que el poder del arca no pertenece a templos ni a jerarquías, sino a la conciencia despierta de cada alma, el orden establecido dejará de tener sentido. Ese día las religiones dejarán de ser fronteras y volverán a ser caminos hacia un mismo origen. Y el fuego del arca volverá a arder, no en cofres ni en altares, sino en el corazón de los hombres. Los textos esenios dicen que el arca reaparecerá cuando el hombre recuerde su verdadera naturaleza y la palabra vuelva a ser creadora. Tal vez ese momento ha llegado. Porque hoy la ciencia nos dice que cada pensamiento es energía, que la intención humana puede alterar la estructura misma de la materia, y que la conciencia es un campo capaz de interactuar con el universo. En lenguaje moderno, eso significa que la mente es una versión viva del arca, un generador de realidad. El fuego divino, entonces, no se ha extinguido, solo cambió de morada. Ahora habita en ti, en cada respiración, en cada decisión, en cada pensamiento que eliges sostener. Porque cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la ignorancia, la compasión sobre el juicio, el arca vuelve a activarse, no como una máquina externa, sino como un campo invisible que transforma todo a su alrededor. El secreto que el Vaticano juró proteger nunca fue un objeto, sino una comprensión, que el poder creador del universo está al alcance de toda mente que ha aprendido a vibrar en armonía con la luz. Y esa comprensión, más que cualquier cofre o reliquia, es lo que el mundo necesita recuperar. Quizás el arca siga en Axum, o este tal vez repose en alguna cámara sellada bajo Jerusalén, o este quizás, como los sabios siempre insinuaron, fue retirada de este plano, porque la humanidad no estaba lista para manejar su poder. Pero eso ya no importa, porque su propósito nunca fue ser adorada, sino recordada. El arca no era el fin del camino, sino la señal de que el camino existe. Y el verdadero pacto que Moisés selló con el fuego divino no fue entre Dios y un pueblo, sino entre el espíritu y la conciencia humana. Hoy ese pacto está despertando, y con él una nueva comprensión del poder, del conocimiento y del destino, porque lo divino no ha regresado a la tierra, nunca se fue. Solo está esperando a que el ser humano vuelva a mirarse a sí mismo y recuerde lo que siempre fue, una chispa del fuego eterno, un fragmento del arca viviente, un testigo del poder que sostiene los mundos. El arca prohibida no es un relicario, es la metáfora y la evidencia de que la creación entera responde a la conciencia. Y su legado, el fuego que ilumina sin consumir, es el recordatorio de que la humanidad tiene en su interior la capacidad de crear, sanar y trascender. Porque el verdadero secreto que el Vaticano protegió no fue el lugar donde el arca reposa, fue la verdad sobre quién la lleva dentro. Y esa verdad, ahora, ha comenzado a revelarse. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad, porque hay temas que no se escuchan con los oídos, sino con la memoria del alma. El hecho de que sigas aquí, después de cada dato, de cada símbolo, de cada verdad velada, significa que algo dentro de ti ha reconocido su eco. Tal vez no recuerdes cuándo empezó esta búsqueda, pero desde hace mucho el fuego del conocimiento te estaba llamando. Y este viaje, a través de los templos, los archivos ocultos,
las arenas del Sinaí y los silencios del Vaticano, no ha sido solo una exploración histórica, sino una travesía interior. Has caminado junto a profetas, científicos, caballeros y monjes. Has atravesado siglos de censura y de misterio. Has sostenido con la mente abierta lo que muchos prefieren negar, que el poder más temido por las instituciones no es un artefacto ni una máquina perdida, sino la conciencia despierta del ser humano. Por eso gracias. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia que no termina, porque cada persona que la escucha, la continúa. Gracias por atreverte a pensar por ti mismo, a mirar detrás del relato oficial, a no conformarte con las respuestas fáciles, porque este camino, el del conocimiento prohibido, exige coraje, humildad y un corazón dispuesto a ver lo que otros prefieren no ver. Cuando la historia del arca se disuelve ante tus ojos, lo que queda es su mensaje. El fuego divino no necesita oro ni templos para manifestarse. Vive en la respiración de cada ser humano consciente, en el pensamiento que elige amar, en la mente que se atreve a crear. Y ese fuego, aunque el mundo lo haya olvidado, sigue esperando a ser despertado. Tal vez el Vaticano lo custodie en silencio. Tal vez los templarios lo escondieron bajo la piedra. Pero el verdadero guardián del arca eres tú. Tú, que has llegado hasta el final. Tú, que sientes dentro de ti la vibración de una verdad que no puede ser explicada, solo recordada. Tú, que entiendes que este no ha sido un documental sobre un objeto, sino un espejo sobre la naturaleza del alma humana. Porque la historia del arca es la historia de todos nosotros, una humanidad que olvidó su poder, lo buscó fuera de sí, y finalmente comprende que siempre lo llevó dentro. Por eso, mientras cierras los ojos y respiras, recuerda esto: cada pensamiento es una chispa, cada emoción, una frecuencia, y cada acto de conciencia es un fragmento del fuego eterno que los antiguos llamaron la gloria de Dios. Ese es el verdadero legado que has redescubierto hoy. Y si algo de lo que has escuchado ha encendido en ti una pregunta, una duda, una inspiración, entonces el arca se ha manifestado nuevamente, no en un santuario, sino en ti. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sostener la llama del conocimiento, por escuchar con el alma abierta, por no tener miedo del misterio. Eres parte de una nueva generación de buscadores, los que entienden que el pasado no está muerto, sino dormido, y que su despertar depende de nuestra capacidad de mirar con otros ojos. Así que sigue investigando, sigue sintiendo, sigue recordando, porque mientras haya una sola mente que se atreva a cuestionar, el fuego del arca seguirá ardiendo, y mientras haya una sola voz que hable desde la verdad, el silencio del mundo no podrá apagarla. El secreto del arca no es un final, es un principio, y ahora, ese principio, vive en ti.